Colombia de esta reunión del Grupo de Lima? ¿Y por qué pregunto Colombia particularmente? Porque finalmente es el país de choque, el más afectado, el que recibe el mayor volumen de venezolanos, de esos venezolanos que están saliendo. En el programa Cuestión de Poder de NTN 24, con nuestro compañero Gustavo Alegret, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo habló sobre los retos del Grupo de Lima en este nuevo encuentro. El Grupo de Lima tiene que producir un comunicado muy vigoroso desde el punto de vista político. Tiene que expresar nuevamente su decidido apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela. Tiene que señalar la gravedad del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto dice relación con la posible comisión de gravísimos crímenes. Tiene que convocar un mayor número de países para que apoyen las denuncias que se han hecho. Tiene que ser mucho más proactivo en la aproximación a otros países para que aumente el apoyo a Juan Guaidó. Y tiene además que reiterar lo que es la decisión de apoyo al itinerario definido por Juan Guaidó, es decir, fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Una lista de tareas para el Grupo de Lima, ¿no? Una lista de tareas que pareciera larga y que vamos a comentar con Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, feliz inicio de semana con temas muy difíciles. Bueno, va a ser una semana llena de noticias. Jairo, es larga la lista que le pone el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, al Grupo de Lima. ¿Se cumplirá el Grupo de Lima? Pareciera haber perdido fuerza en relación a lo que pasa en Venezuela. Y Daniel, yo creo que hubo chispazos de brillo, de gloria y, por qué no decirlo, de ilusión frente al liderazgo que el Grupo de Lima podía desempeñar no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, como el ente que iba a ser el interlocutor de la salida de la dictadura y el regreso a la democracia en Venezuela. Pero creo que día a día la situación se ve muy complicada. De esa larga lista de preocupaciones que trae el canciller, y Dania, te la resumo en pocas palabras y no creo que sea posible solucionar en el corto plazo. Colombia necesita asistencia técnica. Colombia es un país que no tiene experiencia frente a una crisis. Es más, América Latina, 1 o 2 países tienen la experiencia necesaria ante la posible o inminente avalancha de ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis humanitaria, de la persecución política y, por qué no decirlo, de una situación mucho más fuerte en Venezuela. Se requiere asistencia técnica. Algo ha llegado, algunos expertos vienen, pero no es suficiente. Se requiere dinero, apoyo fiscal, se requiere apoyar de manera particular la figura de Guaidó y se requiere medidas regionales coincidentes entre los diferentes países que reciben a migrantes venezolanos, no solamente para mejorar su situación, sino para tener una legislación que permita que en ningún lugar de las Américas se presenten retenes. Por poner un ejemplo, si un país del Cono Sur empieza a solicitar papeles o un visado especial para ingresar, los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y la dictadura, se van a presentar problemas en otros países, particularmente en Colombia. Lamentablemente creo que el Grupo de Lima en estos momentos no tiene la capacidad para solucionarlo. No tiene capacidad para solucionarlo. Tiene capacidad para hacer pronunciamientos contundentes, ciertamente con fuerza. Tiene la capacidad de tomar medidas que lastimen al régimen, como ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, con las sanciones. No, es muy difícil. Yo creo que comunicados grandilocuentes se pueden dar. Situaciones en donde veamos líneas de trabajo igualmente se dan, pero que se puedan convertir en la práctica en medidas de política pública que involucren a los diferentes países que componen el Grupo de Lima, pero de manera particular, situaciones que agraven la estabilidad de la dictadura de Maduro, pero que lleven a un desenlace que esperan muchas personas, no solamente en América Latina, sino en diferentes lugares a nivel internacional, que consiste en la llegada de Guaidó a Miraflores, en la convocatoria de elecciones y buscar un mecanismo que permita la reconstrucción institucional de infraestructura política y humanitaria. Yo no creo que todavía se dé. Sin lugar a dudas tiene una posición privilegiada, pero si no logra integrar de una manera mucho más plural
con países de diferente índole, su presencia, su trabajo y una legislación conjunta, yo creo que por ahora no podemos esperarlo. Lo que sí podemos esperar, y es lo que se está esperando, es un éxodo aún mayor. Claro que sí. En Venezuela terminó un año escolar, en Venezuela comienzan clases hasta septiembre, octubre, y se espera, porque los países lo han alertado, un incremento de ese éxodo. Jairo, hay que ser realista. La ONU reconoce 4 millones y algo. Ya se habla de 5 millones y pico. Y hay quien dice que a finales de este año podemos hablar de 7 millones y cuidado, y si no más. El éxodo venezolano se llevará por delante la economía de la región. Esa es la pregunta, esa es la realidad. Ante, no sé si la mirada impávida de la comunidad internacional o qué, pero es una realidad. No hay economía que soporte el impacto del éxodo en la dimensión en que se está produciendo. Así es, Dani, una de las preocupaciones más sentidas en todas las economías regionales, en el caso de América Latina, gira en torno a eso. Si tú miras lo que ha sido el comportamiento, por ejemplo, del porcentaje del PIB que producen los países destinado a atender necesidades que tienen que ser solucionadas en tiempo real de muchos venezolanos que en estos momentos, además de huir, buscan un nuevo proyecto de vida, se instalan en diferentes países, hacen un esfuerzo especial para atraer al resto de sus familias. La destinación de recursos en temas de educación, salud, atención, empleabilidad, demanda un porcentaje muy alto del PIB. Si en América Latina vamos a crecer a una tasa un poco inferior, dicen algunos analistas, al 3%, creo que difícilmente vamos a tener la oportunidad, porque realmente se tendría que crecer aproximadamente en conjunto en la región a una tasa superior al 5% con fecha 30 de diciembre del año 2019. Yo creo que el impacto económico se siente, ya hay problemas muy fuertes. En algunos países hay que sumarle algo, Idania, que lamentablemente se está presentando, y son precisamente los brotes de xenofobia en diferentes países por cuenta de situaciones críticas que se han vivido en los últimos días relacionados con la intervención de excepcionales casos de venezolanos en actividades de delincuencia y otro tipo de situaciones críticas. En otros países el tema puede ser muy delicado. Algunos países o grupos opositores o grupos con algún tinte nacionalista consideran que el número alto de venezolanos que se encuentran en diferentes países está disparando la tasa de desempleo o está cambiando las variables propias de empleabilidad de los países, porque algunos empleadores consideran que es mejor contratar a ciudadanos venezolanos bajo una tasa inferior a la legal para poder tener mejores dividendos, y eso no es cierto en todos los casos, es excepcional, pero ese tipo de discusiones genera problemas graves. El discurso lo está originando, por ejemplo, en Panamá. En Panamá, es un tema muy fuerte. del que nos hemos estado ocupando los últimos días. Jairo, cambiemos de tercio, como dicen los toreros, hablemos de Colombia. La oposición dejó en manos de la Procuraduría el episodio protagonizado este 20 de julio, Día Nacional de Colombia, entre el presidente saliente del Congreso, Ernesto Macías, lo tenemos allí en pantalla, quien fue grabado minutos antes de que la oposición hiciera una réplica al discurso del presidente Iván Duque. En esta grabación, el presidente del Congreso decía que iba a ser una jugadita, que es la frase más popular en Colombia en este momento, porque no iba a permitir que el presidente Duque escuchara la réplica de la oposición que viene inmediatamente después del discurso del presidente en ejercicio cuando se da inicio al año legislativo. Y Daniel, yo creo que este es uno de los pasajes más vergonzosos contemporáneos en la democracia colombiana. Hay que tener un antecedente y vale la pena traerlo a colación, de manera especial en el caso de América Latina. Diferentes democracias liberales en la región lograron establecer unos mecanismos constitucionales en donde las posiciones, y de manera particular el respeto a los derechos de las bancadas de la oposición, no solamente tienen un alcance constitucional, sino que tienen diferentes mecanismos de expresión. En el caso colombiano, el 10 de julio del año pasado, por diferentes tiempos, llega la implementación de la ley estatutaria de la oposición, que consagra unos principios determinantes para que la oposición no sea callada, para que sus niveles de libertad de expresión sean mayores, para que su intervención tenga un impacto político especial, y una cantidad de mecanismos. Lo que ocurrió en el caso colombiano el día sábado 20 de julio simple y llanamente es la decisión
clara, precisa, sin ningún esguince del presidente Macías, del Congreso de la República, de desconocer por completo los derechos de las bancadas. No solamente se trató de ocultar su discurso, hizo una cantidad de cosas que se plasman en las frases que se han escuchado en diferentes momentos para evitar que ellos tuvieran la oportunidad de expresarse como lo ordena la Constitución, como lo ordena la ley estatutaria y como esperaban muchos colombianos. Este tipo de jugadas generalmente terminan siendo muy delicadas. ¿Y por qué digo que delicadas? Porque muy seguramente el señor Macías, como expresidente y hoy día como senador de la República, se ve ante una situación crítica de ser sancionado hasta con la pérdida de sus derechos políticos por cuenta de esta situación. La Procuraduría General de la Nación en Colombia ya anunció que va a abrir una investigación y con las evidencias notorias que existen, creo que va a ser un pasaje muy duro para el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez y del Gobierno Nacional, y para el señor Ernesto Macías, que fue el que cometió estos tipos de actos. ¿Por qué el presidente se fue? ¿Por qué no esperó? Hay un cuestionamiento en Colombia muy fuerte. Algunos sectores, entre comillas, de la oposición consideran que él hizo parte de esta manguala en términos eminentemente coloquiales y que esas decisiones, como las que tomó Macías, él no iba a ser capaz de tomarlas autónomamente y que consultó al presidente de la República. No existe la más mínima posibilidad que eso sea cierto. En segundo lugar, ¿por qué se fue? Por dos motivos. El primero, por tradición, por costumbre de los últimos años, el presidente termina su discurso y generalmente, como un acto político que genera la atención de los ciudadanos y los medios de comunicación, acude a la Secretaría del Senado de la República o a la Secretaría de la Cámara de Representantes a radicar los proyectos que él considera son los más importantes y que se les va a dar un privilegio legislativo. Ese fue el motivo real. Él fue a radicarlos. Hay un proyecto que es muy importante. El fiscal general encargado de Colombia le pidió al presidente de la República que lo acompañara con su firma para presentar nuevamente un proyecto de ley anticorrupción. El presidente se fue a cumplir ese trámite, no se fue en una situación de común acuerdo con el presidente Macías. No existe un antecedente, ni siquiera una evidencia que pueda atestiguar que el presidente Iván Duque tenía conocimiento de esta jugadita del presidente Macías. Y una última pregunta, te pido una respuesta más breve, ya estamos sobre el tiempo, pero los retos del presidente Duque en este nuevo año legislativo, en el que no tiene una mayoría en el Congreso, no logra establecer políticamente acuerdos. Y Daniel tiene dos retos que son acuciosos. El primero de ellos es eminentemente legislativo y hago referencia a proyectos de justicia y política criminal. En Colombia se discute, por poner un ejemplo, si es necesario llevar a la Constitución y a la ley una sanción penal para las personas o los individuos o los hombres que violen niños, niñas y adolescentes. Es un tema muy sensible. La ministra de Justicia, que acaba de llegar y viene de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, anunció no menos de 12 proyectos de reforma a la justicia que en Colombia no está funcionando. Creo que esas iniciativas y muchas otras en materia de justicia van a copar por completo la agenda de discusión de la mano del proyecto anticorrupción durante esta legislatura que va hasta el próximo año. Y en segundo lugar, y Dani, hay un reto eminentemente territorial que no es menor, es muy importante. El 27 de octubre de este año se celebran en Colombia las elecciones territoriales. Se eligen a muchos mandatarios, especialmente a los alcaldes y gobernadores, 32 gobernadores, 1.122 municipios van a elecciones. Este tipo de escenarios obliga al que el presidente piense más en términos territoriales. Y un tercero que no es menos importante que los dos anteriores. Y Dania, las condiciones de seguridad en términos objetivos y de percepción se han deteriorado. Las cifras aumentan, la gente se siente insegura y empieza a crecer el número de persecuciones, amenazas y homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos. No tiene un año muy interesante el presidente Duque. No, lo tiene interesante, lo que no lo tiene fácil, ¿ah? Nada fácil. Jairo, gracias como siempre por estar con nosotros a comienzos de semana. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes o si pasa algo antes. Seguramente sí.